Mi nombre es Bernie Luna de Yosefoto y les agradezco muchísimo que hayan avanzado hasta este tercer nivel. El día de hoy vamos a aprender algunas herramientas que son muy útiles, sobre todo para aquellos que deseen llevar a cabo resultados un poquito más profesionales. Uno de estos ajustes o herramientas que son muy utilizadas y que ayudan bastante a la hora de hacer un revelado en Lightroom es el pincel de ajuste. ¿Sabían ustedes que también se puede hacer una corrección estética para retrato en Lightroom? Bueno, el día de hoy vamos a aprender esto, así como crear nuestros propios ajustes preestablecidos, poder importarlos y poder exportarlos. Acompáñenme. Una vez que ya hayamos iniciado nuestra aplicación de Lightroom, vamos a hacer la importación de los archivos. Puede ser en el mismo catálogo si ustedes desean, o pueden crear uno nuevo para poder seguir practicando. Y una vez que nuestras fotografías se hayan importado, vamos a tenerlas disponibles en nuestra aplicación. Voy a seleccionar esta fotografía y voy a utilizarla como ejemplo para poder hacer nuestro primer proceso del día de hoy, que es el hacer una edición blanco y negro. Para poder hacer esta edición es muy importante que sepamos que la diferencia entre una edición entre blanco y negro y color cambia bastante. Esto porque cuando trabajas con blanco y negro, trabajas con todos los canales de color de tu archivo. Sin embargo, cuando trabajas con color, estos canales de color son tal cual como nosotros los interpretamos: rojo, verde, azul, amarillo, así como todos los colores derivados. Sin embargo, en el blanco y negro no pasa eso. El tono más oscuro, que nos da como resultado negro, el tono más claro, que nos da como resultado blanco, y los tonos medios, que son las tonalidades o gradaciones de gris. La diferencia de editar en blanco y negro y color se centra en que al utilizar una edición en blanco y negro, únicamente tenemos luminosidad o tonalidades de grises, y estas tonalidades nos pueden ayudar a dar más contraste o más dramatismo a la fotografía. Es por eso que cuando vayamos a hacer una edición en blanco y negro, debemos de tomar en cuenta tres consejos muy importantes. El primero, evitar que tus fotografías tengan un exceso de luminosidad, o sea, se quemen o se sobreexpongan. Segundo, evitar las zonas oscuras o manchas de tonos muy oscuros o negros sin información. Las zonas oscuras deben de tener información para que se puedan entender. Y el tercero es que la cantidad de información en tonos medios sea lo suficientemente buena como para que esa cantidad de color medio pueda ayudar a que la fotografía luzca. Si una fotografía no tiene suficientes tonos medios, pues a veces se ve muy manchada de zonas blancas o de zonas oscuras. Lo que conocemos como una fotografía de alto contraste. Hay fotografías de alto contraste que lucen mucho, como un contraluz. Pero hay otras que al tener mucha información de tonos negros, blancos y tonos medios, la fotografía se ve muy interesante. Vamos a ver con esta fotografía. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esta fotografía tiene bastantes zonas oscuras y tiene tonos medios. Para poder iniciar nuestra edición en blanco y negro, primero tenemos que encontrar el área donde el ajuste en blanco y negro me va a permitir el poder hacer una edición en esta tonalidad. Y esto lo podemos encontrar en el panel de básicos, en el apartado de tratamiento. Únicamente le damos clic a blanco y negro y automáticamente esta función va a quitar toda la información de color de nuestra fotografía. Imaginaríamos que esto es todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, este es solo el comienzo. Yo les recomiendo que antes de empezar con las correcciones de lente, que es lo que normalmente se recomienda cuando iniciemos una edición, hagamos este procedimiento en blanco y negro para que ya tengas la imagen con los ajustes que más o menos vas a previsualizar. Una vez que ya la hayamos puesto en blanco y negro, ahora sí voy a proceder a hacer las correcciones de lente. Y una herramienta que nos va a servir muchísimo para hacer un blanco y negro mucho más personalizado y con un acabado un poco más profesional es este apartado que se llama curva de tonos.
La curva de tonos es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a que una imagen se vea mucho más dramática. Para poder entenderla hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, la curva de tono funciona por una línea, que es esta línea que estamos apreciando, en la cual se pueden crear puntos o nodos. Únicamente dando clic con el mouse podemos crear un punto o un nodo. Y moviendo ese punto hacia arriba o hacia abajo, la imagen va a afectar las zonas según donde ponga ese nodo. De tal manera que quedaría lo siguiente o el siguiente orden. Los nodos que se encuentran en la parte izquierda alteran las zonas oscuras. Los nodos que se encuentran en la parte del centro alteran los tonos medios. Y los nodos que se encuentran en la parte derecha alteran las luces. De tal manera que esto me permite forzar las zonas oscuras, como en este momento lo estamos viendo, forzar los tonos medios y también forzar los tonos claros. La intención de poder hacer este ajuste es que ustedes puedan crear poco a poco un ajuste personalizado para sus ediciones en blanco y negro. Por ejemplo, en este momento estoy forzando los tonos negros de tal forma que va a parecer más dramática la fotografía. Y estoy incrementando la luz de los tonos medios. Si ustedes se fijan, mi imagen empieza a lucir un poco más. Una vez que ya modifiqué la curva de tono y que ya la dejé a mi gusto, ahora sí puedo comenzar con los ajustes básicos que ya conocemos. Como un consejo para que puedan utilizar esta herramienta sin ningún problema, si quieren eliminar un nodo que hayan creado por error, únicamente sitúense en él y den clic derecho. Y vamos a tener una opción que se llama eliminar punto de control. Y en ese momento ya se elimina ese nodo. Entonces, una vez que ya haya hecho mi ajuste de curva de tonos, ahora sí voy a proceder a hacer mi edición en las zonas en las cuales quiera recuperar un poco más de información. Voy a revisar la fotografía y veo que en las zonas de mucha luz tengo un poquito de saturación de zonas blancas. Entonces, para poder recuperar un poco de información, me voy a ir a este apartado que se llama iluminaciones. Me voy a acercar para que puedan apreciar. Y en las iluminaciones voy a recuperar un poco de información. Vean cómo se recupera la información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el que nuestra fotografía no se posterice o no se manche de zonas muy oscuras. Para esto tenemos este apartado que nos va a permitir el poder recuperar información en las zonas claras, oscuras, zonas muy blancas o zonas muy claras. Entonces, o también lo mismo con las zonas oscuras. Ahora, en este apartado que está muy oscuro, voy a poder recuperar información con este ajuste de sombras. De tal manera que mi fotografía ya empieza a tener un poco más de información en esas zonas que están muy claras y muy oscuras. Y ahora me voy a tomar la libertad de poner un poco más de contraste en mi fotografía. Y también un poco más de exposición, sin exagerar. Si ustedes se fijan, mi imagen se empieza a tornar mucho más dramática. De tal manera que empieza a tener una, pues digamos que un significado o una fuerza que se hace que sea mucho más potente o que sea mucho más interesante, siendo que es una imagen que tomé en la calle de las raíces de un árbol, entonces empieza a tener texturas que son muy interesantes a la vista. Esto ayudando de este apartado que se llama presencia, la textura y la claridad, la imagen empieza a tener mucho más fuerza. Solamente hay que tomar en cuenta que no hay que exagerar mucho con estos ajustes de textura y de claridad, porque si no la fotografía empieza a verse un poquito rara. Entonces, ya que quedó más o menos como a mí me está gustando, el siguiente paso es en este apartado donde se encontraba HSL, si recordamos, ahora ya se encuentra un controlador que se llama blanco y negro. Este controlador me va a permitir modificar todas las zonas en las cuales había color, pero ahora solamente se encuentran gradaciones de blanco y negro. Si yo modifico esos controladores o esos ajustes, vamos a ver que se siguen alterando. En donde hubiera color, ahora se alteran
zonas de tonos medios, o en este caso, lo que veríamos como tonos grises. Entonces, este apartado también me ayuda muchísimo para controlar la información en ciertas partes de mi imagen para que yo pueda dejar un efecto blanco y negro un poquito más interesante. Esto lo voy a ajustar a mi gusto, pero yo los invito a que ustedes también hagan experimentos con esta herramienta. Por último, creo que ya me está gustando un poquito más la fotografía, voy a proceder a modificar los efectos. Voy a añadir una pequeña viñeta a mi fotografía para que la imagen empiece a tornar un poquito más de zonas oscuras, y también voy a incrementar un poquito más los blancos en este apartado de tono. Esto lo estoy haciendo para que mi imagen poco a poquito empiece a tener un poco más de fuerza. Recuerden, si les falta o consideran que le falta información a su imagen, aquí pueden regresarse en el momento que ustedes quieran a la zona que quieran modificar. De tal manera que poco a poco vamos a tener una imagen a nuestro gusto. Ahora voy a añadir un poco de detalle en este apartado para que la imagen tenga más enfoque o que parezca que tenga más nitidez. De tal manera que mi fotografía empieza a tornar mucho más detalle y mucho más fuerza. Entonces, ahora, ¿cómo puedo asegurarme que mi fotografía no tiene zonas que van a estar muy oscuras como para que lleguen a manchar la imagen, o zonas muy claras como para que lleguen a quemar la imagen? Para esto tenemos una herramienta que se llama histograma. Esta herramienta que se llama histograma tiene unos iconos que son estos pequeños triángulos que me van a ayudar a poder percibir si la imagen está teniendo un exceso de un color o de otro. Veamos. Si yo presiono este triángulo de la derecha, todas las zonas que sean muy blancas van a mancharse si es que hay una sobreexposición en mi imagen. Voy a proceder a forzar la fotografía para que podamos apreciar si tenemos una zona manchada, que en este momento no aparece, y lo mismo pasaría con las zonas muy oscuras. Se mancharía la imagen. Como en este caso mi fotografía no tiene esos problemas por el momento, entonces pues no está en peligro de que me aparezca una zona muy manchada. Bueno, ya una vez voy a regresar a los ajustes que tenía. Ya una vez que mi imagen queda a mi gusto, pues este ajuste ya quedaría listo para poder aplicarlo a otra imagen que tuviera las mismas propiedades, y es donde entra ahí el poder crear mis ajustes preestablecidos, que veremos más adelante. Para poder realizar esta edición, una herramienta que me ayudó bastante y que es la herramienta que les recomiendo que utilicen constantemente, sobre todo en las fotografías que son un poquito más artísticas, es la herramienta o el apartado de curva de tonos. Gracias al ajuste de curva de tonos, yo pude crear un efecto blanco y negro mucho más interesante. Voy a regresarlo a la normalidad. Ustedes se fijan, mi imagen pues está bien, pero no tiene ese dramatismo que tenía anteriormente. Si ustedes se fijan, aquí ya sí me aparece las zonas manchadas de azul, porque pues esas zonas tienen un exceso de negro. Esto es porque activé estos triángulos que se encuentran aquí, que me dicen cuando hay un exceso de cierto color. Ahora, voy a regresar mi curva como la tenía y podemos ver el resultado. Vean cómo estaba si yo no le hubiera aplicado una curva personalizada, y ahora con la curva personalizada. Tiene más dramatismo la imagen y efectos más interesantes. Entonces, yo les recomiendo que utilicen mucho esta herramienta y hagan sus experimentos. Las primeras veces no es sencillo, porque es una herramienta que si no sabes qué es lo que quieres, pues nos va a dar muchos problemas, porque así como puedes alterar una zona, puede afectar a toda la imagen. Veámoslo con otro ejemplo. Voy a seleccionar esta fotografía y voy a proceder a hacer el mismo ajuste. Voy a mandarla a blanco y negro
Y una vez que la mando a blanco y negro, voy a irme al apartado de curva de tonos. Y en curva de tonos voy a hacer los mismos ajustes que hice hace un momento. 3 nodos, las zonas oscuras, las zonas de color medio y las zonas de color o de zonas blancas. Ahora voy a modificar una, vean, que es las zonas oscuras, las voy a modificar para recuperar información en este apartado. Y ahora las zonas de color medio las voy a incrementar para que tengamos más información en toda la fotografía. Únicamente voy a modificar esas dos zonas, las zonas oscuras y las zonas de color medio. Genial, ya tengo mi previo de la curva de tono. Ahora voy a proceder a los ajustes básicos. Voy a incrementar un poquito el contraste y la exposición también la voy a modificar para que mi imagen vaya teniendo un poco más de información. No deseo tener una imagen muy contrastada, más bien lo que deseo es que tenga o que se pueda apreciar todo el detalle en todas las zonas. Si ustedes se fijan, aquí en este apartado que es donde hay mucha luz, se empieza a manchar la imagen de rojo. Eso es porque donde hay un exceso de iluminación se va a empezar a manchar. Se le llama posterizado a eso. Una imagen se posteriza cuando empieza a mancharse de zonas muy oscuras o zonas muy claras o de cualquier color. Pero bueno, aquí ya me está avisando que si yo le incremento la luz más, pues se va a empezar a manchar más. Entonces debo de tener cuidado para no exagerar. Ahora, ya que hice los ajustes de la curva de tono, que es lo primero que tenemos que hacer, ahora me voy a ir a incrementar un poquito el contraste. Las iluminaciones las voy a recuperar un poquitín. Las sombras también voy a recuperarlas para tener más información en este apartado. Voy a forzar un poquito más los blancos y voy a forzar un poquitín los negros. Que no sea muy exagerado. Y ahora voy a proceder a irme a la opción de blanco y negro. Y aquí voy a ir ajustando los tonos que yo considere que pueden mejorar mi imagen. Digo, sinceramente no recuerdo cuáles son los tonos predominantes en la imagen a color. Pero bueno, voy a ir modificando para ver cuál me conviene más ajustarlo y cuál no. De tal manera que voy teniendo este resultado. Ahora, como esta imagen es más como de un exterior simulando arquitectura, aquí sí me sirve un apartado que se llama transformar. Este apartado me puede ayudar a modificar la perspectiva de una imagen de tal manera que me va a permitir hacer una corrección para que no se vea muy fugada la fotografía como en este momento. Yo estaba abajo cuando quise tomar la fotografía o cuando tomé la fotografía, entonces se deformó todo el espacio. Entonces ahora yo puedo modificar o corregir esas, digámoslo así, como deformaciones mediante este apartado que se llama transformar. Voy a modificarlo aquí en la parte vertical y vean, ahí ya estoy haciendo una modificación para que la imagen no aparezca tan fugada. Digo, me va a sacrificar un poquito las zonas de arriba, pero bueno, yo ya decidiré hasta dónde quiero poder corregirla. Y bueno, también si ustedes se fijan, al poder hacer esta corrección, voy a tener que reencuadrar la fotografía para que no me queden zonas blancas que no quiero. Entonces, con la herramienta de reencuadrar que podemos encontrar aquí, vamos a corregir la fotografía. Doy Enter y vean la diferencia. Ahora voy a poner el antes y el después. Tenemos una imagen que ya al estar en blanco y negro me da más información y también pues me agrada un poquito más en esta modalidad de recuperar información en blanco y negro. Digo, hay muchísimos estilos. Esta imagen no tiene contraste y como no tiene contraste, pues no tiene tanto contraste, pues está muy gris. Pero si yo quisiera ponerle más contraste, digo, a mí me gustaría más así, pero si yo quisiera ponerle más contraste, únicamente me voy a la curva de tono y en la curva de tono modifico las zonas negras y vean, le puedo recuperar el contraste que yo desee. Esto va a ser a gusto de cada quien, pero tienen la libertad de que en la curva de tono pueden recuperar tanta información como ustedes deseen. Entonces, yo los invito a que hagan sus pruebas con esta edición en blanco y negro y se atrevan a poder
tener estos resultados. Estoy seguro de que tienen muchas fotografías que lucirían bastante en blanco y negro y que solamente es cuestión de que podamos hacer algunos experimentos con estos ajustes en Lightroom. Entonces, hagan la prueba. Recuerden que los ajustes recomendables es primero en el panel de básicos hacer nuestro cambio de color a blanco y negro y posteriormente hacer la modificación en la curva de tono. En la curva de tono se encuentra el secreto. Después de eso, les aseguro que el resultado les va a encantar. Adelante, ahora les toca a ustedes.